mañana, televidentes de todo el Ecuador. Muy buenos días, sean bienvenidos a la noticia en su primera emisión, junto a mi querida amiga y compañera Rosita Elena Bájole. Qué gusto, Rosita, buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Luisa? Amables televidentes, que Dios los bendiga. Excelente día para todos ustedes. Tenemos importante información como todos los días. Nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos de la ciudad para mantenerlos debidamente informados. Claro que sí. Por un lado tenemos a Jorge Salazar. Él se encuentra en el sector del Guasmo. Allí se ha producido una nueva muerte violenta de un ciudadano extranjero, Rosita y amables televidentes. Pero por otra parte tenemos a Carlos Julio Grumendi en el corazón del suburbio de la urbe porteña. Allí, en cambio, se produjo una balacera. Ambos tienen importante información que compartir junto a nosotros y nuestra querida productora nos indica con quién nos quedamos primero. Jorge Salazar. Mi querido Jorge, ¿qué nuevos elementos a esta hora de la mañana se suman para el esclarecimiento de esta nueva muerte violenta en el sector del Guasmo? Te escuchamos. Buenos días, Luisa, Rosalena, Carlos Julio y amables amigos. Fuerte abrazo. Esto ha ocurrido en la cooperativa Carlos Castro II, Guasmo Central, en Guayaquil. Los nuevos elementos serían las versiones de los habitantes de la playita del Guasmo, en el sur, más al sur de donde estamos ubicados, quienes aseguran que cerca de la medianoche de ayer, lunes, secuestraron al conductor de una motocicleta, quien, hora y media después, fue arrojado acá, maniatado, atado de pies, en manos, con su rostro envuelto con cinta y con rastros de tortura. Y no contentos con eso, pues los responsables de este hecho le propinaron al menos 8 disparos. Y allí empieza esta historia, con un posible secuestro en ese sector y luego acá en esta zona sobre la vía pública donde lo ejecutaron. Quédese allí, Alberto, porque mientras todo esto ocurría, un equipo de La Noticia estuvo aquí presente y constató el procedimiento policial para ampliarles a ustedes la información también de una manera visual, con imágenes. Y les presentamos este video a continuación. La detonación de varios disparos alertó a los habitantes de la cooperativa Carlos Castro II en el Guasmo Central de Guayaquil. Al salir, se percataron que un hombre se encontraba baleado sobre la calzada y también presenciaron un carro abandonar el sitio a toda velocidad. La víctima es un hombre de 43 años, de nacionalidad colombiana, a quien llevaron atado de pies y manos y propinaron más de 10 disparos en el lugar. El ciudadano aún no ha sido identificado, sin embargo, se presume se trataría de un comerciante de vehículos. El suceso está siendo investigado por la DINASET. Revisan imágenes de cámaras de seguridad para lograr identificar a los responsables. Informó Jorge Salazar. Bueno, y fue justamente acá en esta calle donde los delincuentes, tras realizar maniobras bruscas en un vehículo, posiblemente una camioneta, arrojaron el cuerpo de la víctima de más de 40 años de edad. Aún estaba herido, maniatado, amordazado, pero tras caer a la calzada, repito, realizaron varios disparos. Agentes de criminalística de la DINASEC, Servicio Urbano, estuvieron acá presentes y levantaron varios restos de balas, posiblemente 11 restos de municiones, y asimismo se acercaron a inmuebles y solicitaron los videos de cámaras de seguridad instaladas acá en este lugar para tratar de ubicar, identificar y capturar a los responsables de este hecho violento. Repito, hace un momento estábamos dando a conocer las cifras de muertes violentas acá en el Distrito Sur. Son 142 muertes violentas que han ocurrido en lo que va del presente año, y en toda la zona 8 ya las muertes rebasan las 900 versus o en comparación a lo ocurrido en el mismo periodo del año anterior, donde se reportaban 380 casos. Estamos hablando de más de 500 muertes más solo en un año. Un año después se han incrementado, se han disparado las cifras de este tipo de delito
uno de los más atroces, que es el acabar con la vida de una persona. La mayoría de estos hechos se dan bajo la modalidad de sicariato, pero este no fue el caso, porque empezó posiblemente como un secuestro en la playita, y la víctima la tuvieron cerca de hora y media en este vehículo. No se descarta que la hayan torturado y finalmente decidieron acabar con su vida acá a esta altura de esta calle en la cooperativa Carlos Castro II, sector del Guasmo Central. Es entonces el reporte, queridas compañeras en estudio y amables amigos, más adelante con más información. Buenos días. Gracias, mi querido Jorge, por tu completo informe. Más adelante restableceremos el contacto contigo. Y ahora saludamos a Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en otro punto, exactamente en el suroeste de Guayaquil, donde se registró una balacera, y él nos va a dar los pormenores enseguida. Carlos Julio, buenos días. Buenos días, Roselena. Antes de seguir con este análisis sobre la balacera que se presentó aquí en el suburbio, quiero indicarles a las personas que saquen su chompita, saquen sus abrigos, porque oiga, el frío está fuerte el frío desde muy temprano que hemos estado en la calle. Nos congelamos, pero bien, así son las temperaturas de Guayaquil a esta hora de la mañana. Aquí en la 20 y Bacagalindo se registró una balacera. ¿Qué pasó? Un sujeto había dejado a su novia 5 cuadras más adelante en su domicilio. En la 20 Bacagalindo se estacionó en su motocicleta cuando fue interceptado por 2 sujetos, quienes le dispararon. Viendo una casa que estaba abierta, el hombre así herido ingresó, se refugió, los sicarios se fueron, él salió, cogió su motocicleta y así herido fue a una casa de salud para que lo atiendan. Más detalles les presentamos en el siguiente reportaje de Jorge Salazar. Ocurrió cerca de la medianoche de este lunes, en las calles 20 y Bacasgalindo, en el suburbio de Guayaquil. Hasta el sitio llegó un sujeto a bordo de una motocicleta, quien luego de dejar a su acompañante fue interceptado por delincuentes también en moto, quienes los sorprendieron y propinaron varios disparos. Tras el ataque, la víctima ingresó a un inmueble del sector. Minutos después, se embarcó a su vehículo y avanzó hasta el hospital del suburbio para ser atendido, ya que fue alcanzado por varios proyectiles. El herido registra antecedentes penales por el tráfico de drogas y otros delitos, situación que es investigada por la policía. No se descarta que el ataque obedezca a una retaliación. Según habitantes del sector, son varios los ataques violentos registrados en la zona en lo que va del presente año. Informó Jorge Salazar. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 con 8 minutos, amables televidentes en vivo y en directo desde el suburbio de Guayaquil. Todos estos hechos están siendo investigados por la Policía Nacional y ahora se está recabando algunas cámaras de seguridad de casas privadas que permanecen asentadas en esta zona del suburbio, como es la 20 y Bacagalindo, para poder identificar a los sicarios, a quienes atacaron al sujeto que a esta hora se encuentra en una casa hospitalaria recibiendo la atención respectiva, bajo custodia sobre todo de la Policía Nacional. El hombre, el herido, según los agentes de la policía, registra antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos. Con esta información despedimos el enlace, sigamos con más en estudios en nuestra primera emisión de la noticia. Buenos días. Esperemos, mi querido Carlos Julio, que arrojan los resultados de esta investigación y que también se detenga a los responsables. Más noticias para ustedes. Detienen a 2 sujetos acusados del robo de celulares en Cuenca, provincia de La Suay. Por otro lado, una banda de robacasas sigue haciendo de las suyas en la capital morlaca. Veamos. 2 supuestos delincuentes que venían realizando varios robos durante meses en la capital Azoya fueron detenidos luego que una de las perjudicadas diera aviso a la policía de que fue asaltada. De inmediato emprendimos lo que es la búsqueda con los 2 patrulleros, Salado y Norancay. Logramos identificar a los 2 personajes a bordo de una motocicleta negra sin placas en la avenida Conquistadores y Loja. Logrando interceptarlos y encontrando el celular perteneciente a la víctima. De igual manera, otra víctima de estos ladrones los identificó.
En el poder de los detenidos se encontró el arma que utilizaban para sus fechorías. De igual manera se acercó otra víctima indicando que los señores fueron los quienes igual habían cometido un hecho en otro sector del circuito Salado Naranjay. En su poder se les encontró un arma blanca tipo cuchillo, con el cual habían amedrentado a la víctima para poder sustraer su teléfono celular. En otro sector de la urbe Morlaca, conocido como La Cascada, 4 delincuentes sorprendieron a una familia que se prestaba a ingresar a su domicilio con mercadería. A la fuerza y con amenazas, la banda ingresó a la vivienda procediendo a llevarse dinero y pertenencias de todos los que se encontraban en el interior de la casa. Se espera que este video pueda servir para identificar a los malandros. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. La cifra de muertes violentas en la provincia de Santa Elena también se incrementa de forma acelerada. ¿Qué dicen las autoridades en la península sobre los asesinatos de los que los habitantes ya expresan sus preocupaciones? Ya esto ya se le salió de las manos a las autoridades. De aquí mismo y otros lados vienen, lo mandan a matar a la gente. Un equipo de este informativo visitó La Libertad, uno de los cantones con más registros de crímenes. Los detalles se los presentaremos este jueves 25 de agosto a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Y ahora les comentamos que en una reunión con las Fuerzas Armadas y de la Policía, el ministro del Interior analizó el incremento delictivo en la península de Santa Elena. En el evento se destacó el trabajo que se ha realizado por parte de las instituciones de seguridad y de las tácticas también y movimientos de los grupos delictivos en esa provincia. Además, se anunció la posible creación de una Secretaría de Inteligencia. Veamos más de qué se trata. Ante el aumento de casos delictivos y criminales en la provincia de Santa Elena, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, desarrolló una reunión con las comandancias provinciales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En su intervención, el titular de esta cartera de Estado destacó el trabajo táctico que han desarrollado estas instituciones y analizó las actividades ilícitas a las que se dedican los grupos que operan en la península. Tráfico de armas, minería ilegal, contrabando, y se asocia con microtráfico y tráfico de drogas. También se refirió a un censo carcelario del que se esperan los resultados para iniciar con una planificación de seguridad. En la provincia de Carchi, en la ciudad de Tulcán, se está inaugurando el primer censo penitenciario en la historia del país. Santa Elena es la provincia con el índice más bajo en la incidencia de delitos en la costa ecuatoriana. No es lejano el aumento de casos relacionados con los hechos registrados en años anteriores. Por este motivo no se descarta la creación de una Secretaría de Inteligencia en la península. Sí, una secretaría, sí, estamos creando y que estamos creando en diferentes provincias y esa es una posibilidad que la veamos para acá también. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. 7 de la mañana con 14 minutos. En la cárcel de Tulcán, en Carchi, el gobierno inició el primer censo penitenciario de los centros de privación de libertad a nivel nacional, con la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos y otras autoridades nacionales. Los reclusos pasaron uno a uno, dando a conocer la realidad social que viven. En el Centro de Rehabilitación de Tulcán, que cuenta con 860 PPLs, inició el primer censo penitenciario del país. Este proceso se lo efectuará en las 36 prisiones del Ecuador, donde actualmente están recluidas más de 32.000 personas. Un eje principal es saber las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, su nivel de educación. En este centro, por estar en frontera, la mayor parte de población carcelaria es extranjera, con un alto porcentaje de detenidos por tráfico de sustancias estupefacientes. El 72% son extranjeros de nacionalidades venezolana y colombiana. La infraestructura del actual centro no brinda las condiciones necesarias para la permanencia de más de los 800 ciudadanos, cuando la capacidad es solo de 300. Además, la ubicación en el centro de la ciudad ha permitido la evasión de
de varios internos. Hay un hacinamiento, efectivamente. Para esto se le ha solicitado al señor ministro del Interior la reubicación de este centro penitenciario aquí en la provincia del Carchi. Para que mejoren así su situación y la situación de las familias. Los privados de libertad agradecen la intervención de las autoridades y solicitan la implementación de las políticas públicas que logren estabilizar la permanencia en estos sitios. Para los que nos dedicamos a los estudios, eso nos faltaría lo que es un buen internet, lo que son los equipos de comunicación como computadores y eso, todo lo que es educación. Tratar como seres humanos a las personas PPLs, no porque estamos privados de libertad, tratarnos de maneras como abandono. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y ahora les comentamos, amables televidentes, que desconocidos dispararon contra un vehículo policial cuando circulaba por un sector catalogado como zona caliente en Machala, provincia del Oro. Los dos uniformados que iban en el patrullero resultaron ilesos. Las autoridades investigan este atentado. Con impactos de bala en la parte frontal del parabrisas y el costado de la carrocería, quedó esta camioneta patrulla donde se trasladaban dos agentes del orden, quienes resultaron ilesos del ataque armado por parte de un sujeto quien utilizó un arma de alto poder. Un fusil por su alcance mismo, por la distancia que se encontraban estos grupos antidelincuenciales y a la distancia que se encontraba el patrullero, porque un arma, en este caso llamemos una pistola 9 milímetros, no tiene tanto alcance como la que tienen este tipo de armamento. El atentado se registró la madrugada de este lunes en momentos que los uniformados patrullaban el sector catalogado como zona caliente, denominado La Zapera, ubicado al oeste de Machala. Los policías repelieron el ataque disparando sus armas de dotación y pidiendo refuerzos. Y al lugar acuden como 4 o 5 unidades policiales para poder colaborar en el procedimiento a los compañeros que en ese momento estaban siendo atacados. Se desconoce cuál es la motivación del intento de asesinato en contra de los dos servidores policiales. Las unidades especializadas realizaron operativos por el sector del incidente, pero no hubo personas detenidas. No es la primera ocasión que tenemos este tipo de agresiones. Ustedes ven que no solo aquí en la provincia del Oro, sino en diferentes provincias está surgiendo este tipo de actividades, este tipo de actos vandálicos, si lo podemos llamar, pero nosotros día a día estamos realizando los diferentes operativos. Informó Richard Ceballos. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y previo al inicio de un nuevo año escolar, en Estados Unidos la demanda de mochilas antibalas aumentó en un 3.600%. Además, padres de familia enseñan a sus hijos cómo protegerse ante posibles tiroteos. Realizando un simulacro de tiroteo, es como esta madre le enseña a su hijo a protegerse utilizando la nueva mochila antibalas, que compró como uno de los requerimientos obligatorios en la lista de útiles para el nuevo año escolar en Estados Unidos. Este es un producto necesario. Si los niños quedan en medio de un tiroteo, pueden salvarse a sí mismos y a otras personas. En el video se escucha. La maestra dice que todos vayan a una esquina, que se escondan. ¿Tú qué haces? Mientras el menor de tan solo 5 años corre con rapidez y se refugia cubriéndose con su mochila. Debido a la ola de violencia y frecuentes tiroteos registrados al interior de las instituciones educativas, la demanda de mochilas y chalecos antibalas para niños creció en un 3.600% durante las últimas semanas. En algunas instituciones del estado de Texas, se sugiere a los educandos que utilicen mochilas blindadas transparentes para conocer lo que los niños y jóvenes transportan en ellas. En el video que se viralizó con prontitud en redes, la madre también le enseña al niño a guardar silencio si escucha a alguien en el salón o salir corriendo lo más lejos posible de su escuela si algo llegara a suceder. Actitud aplaudida por docentes quienes insisten en que educar a los niños en cómo actuar frente a un atentado violento los podría salvar hasta que llegue la policía. A las Fuerzas Armadas les tomaría varios minutos llegar a los rincones lejanos de una secundaria grande. Y los maestros y niños serán la primera línea de defensa. Con la realización de Paula Castillo, informó Ismenia Solórzano. Vamos con esta imagen que se ha viralizado por redes sociales y a este sujeto
cómo amedrenta, roba y le golpea, mira tú, a esa mujer que estaba ahí sentada, pero él no contaba con la astucia de ella, que ella también se iba a desquitar. Esta es la misma nota que nosotros sacábamos ayer, pero desde otro ángulo. Y ahí más bien yo quisiera tú, mi querida Luisa, que me ayudes a ver, porque justamente ayer tú y yo comentábamos que la niña salió corriendo producto del miedo, del susto de lo que ocurrió, pero ahora que tenemos las imágenes más cerca, podemos quizás evidenciar otro contexto. La gente nos escribía y nos decía que la niña prácticamente había estado entrenada por ese sujeto, y al momento de que empezó la discusión, empezó a balanzarse ese hombre contra la mujer, la niña en realidad estaba entrenada para correr. Pero en todo caso, sea lo uno o sea lo otro, yo lo que pienso es que no se puede permitir bajo ningún concepto que un sujeto utilice a una criatura menor de edad, que quién sabe, a lo mejor y tendrá 5 añitos, para delinquir. O sea, algo terrible, pero ahí podemos ver de cerca. Yo la veo a la niña que está como asustada. A mí me dio la impresión que la niña tiene un celular, en efecto, un dispositivo celular, y graba precisamente el momento en que el que pareciera ser su padre o algún familiar agrede a esta mujer con pistola en mano. Y sí, la niñita está grabando. Efectivamente, ella graba el momento de la agresión y luego emprende a la huida. Lo que no puedo creer y concebir, al igual que tú, es que a una criatura a tan tierna edad se la involucre en un acto de esta naturaleza. Los 5 primeros años, dicen los psicólogos y entendidos en la materia aquí en la Quebrada del Ají, son vitales para lo que va a ser el comportamiento de adulto de un menor. Los 5 primeros años. ¿Por qué? Porque ellos, como esponja, absorben todo lo que el adulto les enseña, lo que ven en su entorno, el ejemplo que reciben. ¿Y qué es lo que ha recibido esta pobre criatura de tan solo 5 años? Creer que el robar, que el agredir, que el dejar, que el portar un arma para amedrentar a una mujer es algo natural y normal. Entonces se está preparando a esta pobre criatura para ser una delincuente en potencia, porque en su psiquis, en su pequeño cerebro tan tierna, de una criatura que no llega a los 7 años, mira tú cómo ya graba el momento del ataque de violencia de este agresor malvado y canalla, y además sale corriendo. Es decir, que hay un daño por partida doble. Daño por agredir de esa manera tan cobarde a una mujer, y el daño más grave, el más serio, el más severo, el más cruel, el más cobarde, el más canallesco, el más dañino, es para esta criaturita que no llega a los 5 años y que desafortunadamente será, lamentablemente tengo que decirlo, una delincuente en potencia, porque, repito, no lo digo yo, lo dicen estudios científicos y psicológicos. Los 5 primeros años son vitales en la formación de lo que será la personalidad de un niño o una niña cuando sean adultos. Y lamentablemente este sátrapa lo que ha inculcado en esta criaturita es que robar está bien, es que delinquir y agredir a una mujer está bien, y eso es lo que hará la niña cuando crezca, mi querida Rosita. Mi querida Luisa, quisiera agregar algo. Al ver a esta criaturita enfocando y grabando con su celular, o sea, ¿cuál es el objetivo de este hombre de haberle dicho, aparte de que la acompañe a hacer sus fechorías, de que grabe el momento exacto en que él está cometiendo semejante situación de horror? O sea, que la niña capte eso, ¿para qué? ¿Para que lo repasen luego? ¿Para que quizás eso lo reproduzca con otros niños en su casa? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de este hombre tan infame de que haga semejante cosa? Porque la criatura, los niños son inocentes y ellos se dejan llevar y envolver fácilmente por lo que le dice el adulto, mucho más si es el padre. Por favor, sanciones severas para este tipo de sujetos que dañan la mentalidad de una criatura inocente. Yo no puedo creer que esta situación exista, de verdad, da coraje, indignación. Lamentablemente es así y es lo que estamos viviendo. En todo caso, tuvo suerte esta fémina porque este sujeto tenía una pistola y si se le disparaba en el forcejeo, si es que no era la intención matarla, pero si el arma estaba cargada, en el forcejeo se le hubiese podido disparar con consecuencias que estaríamos lamentando, más allá de que lo más grave es lo que ocurre con la criatura. 7 de la mañana con 30 minutos, ahora quiero contarles
que el cuerpo de la joven asesinada por su padre y también pareja es velado en Naranjito, provincia de Guayas. Los abuelos maternos de la víctima cuentan que tras el repudiable hecho, el hombre se acercó hasta ellos y les confesó que la había matado. Veamos. El cuerpo de Carmen Bejarano es velado en la casa de sus abuelos maternos en Naranjito. Ellos aún no asimilan que su padre, tras emborracharse, fuera capaz de apuñalarla 11 veces, además de golpearla con una tarraja hasta provocarle la muerte. No muere por la puñalada, sino le muere por el golpe del fierrazo que le ha... Si el fierro se ha roto, se ha partido por la mitad del peso del golpe. Aunque la crueldad del asesinato no es lo único que consterna a esta familia, también está la frialdad del progenitor, quien les confesó sobre lo sucedido y continuó bebiendo. Se va donde la mamá de la chica, que dice, oye Beatriz, y ya le vengo matando a tu linda hija, anda a verle, ahorita quiero que me manden los policías que me lleven preso, aquí me quiero entregarme yo mismo. En cuanto a la relación que mantenían padre e hija, los abuelos indican que varias veces intentaron acabar con esto, pero no obtuvieron respuestas por ninguna de las partes. Ya andaban como marido y mujer, andaban. ¿Por qué nunca lo denunciaron por eso? No hizo nada, ni la mamá, nada. Sí, ya nosotros le exigimos, ya una vez le mandamos a Cuenca también, ya mi hija no vaya a ser. Tú eres jovencita, puedes ver un futuro mejor, ¿qué futuro tiene, no? Ella nuevamente de Cuenca regresó a los 8 días, vuelta otra vez. Por ahora, el hombre implicado se encuentra con prisión preventiva. Él ya registraba antecedentes penales y ahora deberá responder por el femicidio cometido contra su propia hija. Informó Eric Zambrano. No, así no me lo... Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Condenan a 34 años de prisión a un hombre por el delito de femicidio ocurrido en octubre del 2021 en Puyo, provincia de Pastaza. El hombre fue hallado culpable de asesinar a su conviviente y deberá además pagar $54,000 como multa y reparación integral a los 3 hijos menores de edad de la víctima. La muerte de Jimena Calvache Ceballos, de 35 años de edad, en manos de su conviviente, Jorge Ávila Paladines, hoy de 24 años, recibió del Tribunal de Garantías Penales de Pastaza una sentencia condenatoria de 34 años de prisión. El feminicidio castigado, que causó una gran conmoción en esta provincia amazónica, se registró en el barrio Las Américas, en la salida de Puyo a Altena, el 17 de octubre del año pasado. Y bueno, esto fue de conmoción no solamente local, provincial, sino también nacional, porque realmente fue un hecho. Y no podemos hablar que no exista un femicidio cuando existió mucha violencia antes, durante y después del hecho. El violento hecho de sangre se perpetró a plena luz del día, delante de muchos testigos del sector, incluidos sus propios hijos, que no pueden superar aún el tremendo impacto que guardan en su memoria de la forma cruel en que le arrebataron la vida a su madre. Es que fue un femicidio, estuvo a los ojos de todos, estuvo a los ojos de mis sobrinos, de los vecinos. Los elementos de convicción que aportó la policía especializada en muertes violentas, la DINASED, fueron irrebatibles y sirvieron de sustento para que los jueces impongan una sanción que se la considera ejemplarizadora. Lo que Fiscalía y Policía trata es de hacer justicia y fue el tipo de este caso que así se dio. A más de los 34 años de prisión, el sentenciado deberá pagar 80 salarios básicos, $34,000 de multa y una reparación de $20,000 a las víctimas colaterales, es decir, a los 3 hijos que quedaron huérfanos por este suceso. Informó Edwin Fernández. 7 de la mañana con 34 minutos y frente al repunte de los casos de femicidio en el Ecuador, es importante, amables televidentes, que ustedes conozcan a dónde acudir. Amiga ya no está sola. Pueden ustedes contactar a este programa del municipio de Guayaquil para que en caso de ser víctima de agresiones verbales, psicológicas e incluso físicas que pudieran, Dios no permita, llegar a costarle la vida, hay que actuar a tiempo y denunciar. Ponemos en pantalla los números de contacto a los que ustedes deben llamar para hacer la respectiva denuncia. Veamos.
Si eres víctima o testigo de un hecho de violencia intrafamiliar, llama a la línea gratuita de Amiga Ya No Estás Sola al 1-800-112-112. Si eres víctima o testigo de un hecho de violencia intrafamiliar, llama a la línea gratuita de Amiga Ya No Estás Sola al 1-800-112-112. Importante recomendación, amables televidentes, para las mujeres que no se queden calladas. Denuncien cualquier hecho de agresión, porque no solamente es físico, sino también sexual y psicológico, que lamentablemente es el más común. Y así empiezan, primero diciendo quizás alguna mala palabra, insultando a la persona, y luego pues empiezan con los empujones y cosas mucho más agresivas. Así que por favor, no se queden calladas. Las mujeres valemos muchísimo y tienen que denunciar. Ahí estaba el número telefónico 1-800-112-112 de Amiga Ya No Está Sola. Tenemos más información para ustedes. El Consejo Nacional Electoral habilitó la inscripción de candidatos para las elecciones del 2023. El plazo vencerá el próximo 20 de septiembre, cumpliendo con la fase del calendario electoral. Aquí el detalle. El Consejo Nacional Electoral. Tras la convocatoria oficial a elecciones para el 5 de febrero del 2023, la Junta Provincial Electoral del Guayas se instaló en sesión permanente para cumplir con la inscripción de candidaturas. Los partidos y movimientos políticos que hicieron primarias y que registraron en el sistema informático los precandidatos pueden ya complementar la información e ingresar al sistema la inscripción de candidaturas. Una vez que está aprobada ya por la Junta Provincial, allí recién esos precandidatos son oficialmente candidatos para la dignidad que ocupan. Para este proceso están habilitados 13.450.047 electores para sufragar a nivel nacional y en la provincia del Guayas 3.486.903 personas. Al momento tenemos 42 alianzas aprobadas a nivel de toda la provincia. Tenemos cerca de 1.000 posibles expedientes que se inscriban. En el país, las autoridades a elegir son 23 prefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mientras que en la provincia del Guayas vamos a elegir un prefecto, 25 alcaldes, 40 concejalías entre urbanas, rurales y por circunscripción y 29 juntas parroquiales. El plazo para el periodo de inscripción de las candidaturas vencerá a las 18 horas del próximo 20 de septiembre, informó Roselena Vascones. 7 de la mañana con 43 minutos y hasta el momento existen 11 precandidatos a la alcaldía de Quito. Las inscripciones en el CNE podrán realizar hasta el 20 de septiembre. Mientras tanto, existe expectativa por los mecanismos de promoción electoral y los controles de las autoridades durante las campañas. Para las elecciones seccionales del 2023 existen al momento 11 precandidatos a la alcaldía de Quito. 7 aspirantes se inscribirían a través de partidos políticos individuales y 12 por medio de alianzas. Omar Ceballos por Movimiento Centro Democrático, Luz Helena Coloma por Alianza Construye Creo Ahora Reto, Luisa Maldonado por el Partido Avanza, Andrés Páez por la Alianza Sociedad Patriótica Democracia Sí, Pavel Muñoz por el Movimiento Revolución Ciudadana, María José Carrión por el Movimiento Amigo, Natasha Rojas por el Movimiento Unidad Popular, Jessica Jaramillo por el Movimiento Todos, Pedro Freile por la Alianza Partido Socialista Ecuatoriano Suma, Patricio Alarcón por la Alianza Partido Social Cristiano Míos e Inte Grunenberg por el Partido Izquierda Democrática. Postulantes que deberán inscribirse en la delegación de Pichincha del CNE hasta el 20 de septiembre, momento en el que también deberán presentar su plan de campaña. Por experiencia, los planes que presentan los candidatos son declaraciones muy generales. Ellos no buscan comprometerse con la gestión futura a efectos de que no les puedan solicitar la revocatoria de mandato. A criterio de varios expertos en procesos electorales, es necesario que la comunidad tenga mecanismos para conocer la manera y en especial el financiamiento de los temas prioritarios de la ciudad. Se obligue
a poner en práctica lo que dice la Constitución, debates temáticos. Y cuando dice debates temáticos, quiere decir que se organicen 2, 3, 4 debates entre los candidatos a alcaldes, a prefectos y las cabezas de los candidatos a concejales. Junto al control de gastos de precampañas y campañas. Ingresa a la Contraloría, pero que ingrese en forma inmediata, no posterior, porque los hechos posteriores son difíciles de investigar. Con el objetivo de que a través de los mecanismos que existen en la ley se mejore la forma de promoción electoral en el país, informó Sofía Vintimilla. Quienes aspiran a las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales deberán presentar varios requisitos para la inscripción de candidaturas en el CNE. Aquí el detalle. Tras habilitarse la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales 2023, quienes aspiran a ser alcaldes, prefectos, concejales o vocales deben registrarse hasta el 20 de septiembre. Son recetadas por las juntas provinciales electorales de cada una de las provincias del Ecuador, las mismas que han sido designadas y se encuentran ya operativamente trabajando. Los candidatos, al momento de su inscripción, deberán presentar su plan de trabajo, mismo que deberá contener la siguiente información. Se tiene que conocer el territorio. Cuando hablamos del territorio, hablamos de la comunidad, del barrio, de la parroquia, del cantón, de la provincia. Y por supuesto, saber cuáles son las dificultades prioritarias a ordenar de llegar a ganar. El Instituto de la Democracia ha realizado capacitaciones para la elaboración de este documento, que es importante, pues sin ello no se puede inscribir y también es una herramienta de control ciudadano. El incumplimiento del plan de trabajo, una vez que la autoridad está en funciones, puede iniciar un proceso de revocatoria de mandato. Es de una autoridad que no está cumpliendo con lo que dijo en campaña. Este proceso electoral contará con algunos cambios. La aplicación del método tradicional conocido como Webster será el que se aplica, es decir, habrá una votación consecuente por listas para fortalecer justamente la participación de las organizaciones políticas dentro del sistema democrático ecuatoriano. También se contará con debates locales. Se realizarán los debates electorales en 17 prefecturas y también de 21 alcaldías. Hasta el 3 de octubre el Consejo Nacional Electoral deberá notificar cuáles son las candidaturas que quedan en firme para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó Valeria Navarro. 7 de la mañana con 48 minutos. El accionar delictivo de terroristas ha triplicado la labor de los agentes del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional en Guayas. Los expertos en explosivos además revelaron que el material ilícito que se está utilizando para atemorizar a los ciudadanos proviene de una fábrica en Perú. Detrás de la colocación de artefactos explosivos en diferentes puntos de la provincia del Guayas estaría un especialista en esta área. La línea investigativa de los oficiales del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional además apunta que los autores materiales e intelectuales de los últimos hechos registrados serían los mismos. Todos estos casos tienen mucha similitud. Es decir, que necesariamente este tipo de artefactos o cargas explosivas las está fabricando alguien que conoce de la manipulación, del transporte e inclusive del almacenamiento de este tipo de material explosivo. ¿Podría tratarse de una misma banda organizada? Tal vez sí. Como le comento, existe una persona o presumimos que existe una persona que conoce del manejo de este tipo de material, porque el manejo no es simple, es un tanto complejo. Solo en un día se descubrió carga explosiva en Bastión Popular y la isla Trinitaria de Guayaquil, asimismo en el Cantón Durán, esto en el sector de la cooperativa Eloy Alfaro, donde al igual que en otros eventos los perjudicados y los moradores se negaron a dar testimonios de lo ocurrido. En lo que va del año, en la zona 8, correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón, se ha conocido de 145 eventos explosivos. De ellos, 35 fueron por colocación de artefactos peligrosos. Tenemos de 5 a 8 eventos semanales. Lo que más preocupa a los uniformados es el incremento del nivel de violencia, ya que pasamos de material improvisado de bajo alcance a cargas explosivas utilizadas para reventar minas.
Los oficiales del GIR también ya descubrieron de dónde provienen las cargas. Pertenecerían a una fábrica peruana. El reporte sobre el tipo de productos utilizados en Cristo del Consuelo ya lo tienen las autoridades. El tipo de explosivo utilizado en este atentado fue emulsión. Es un tipo de dinamita encartuchada. Esta dinamita sabemos que proviene de una fábrica boliviana, sí, con patente americana. A los criminales los tienen perfilados y ya van por los culpables, informó Maite Morán. La cifra de muertes violentas en la provincia de Santa Elena también se incrementa de forma acelerada. ¿Qué dicen las autoridades en la península sobre los asesinatos de los que los habitantes ya expresan sus preocupaciones? Ya esto ya se le salió de las manos a las autoridades. De aquí mismo y otros lados vienen, lo mandan a matar a la gente. Un equipo de este informativo visitó La Libertad, uno de los cantones con más registros de crímenes. Los detalles se los presentaremos este jueves 25 de agosto a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia. De vuelta con ustedes para contarles que en Francia un joven escaló sin cuerda ni seguridad una torre de 122 metros de altura en Bagnolet, en las afueras de París. El intrépido hombre de 22 años solo protege sus dedos. Para este escalador extremo, la preparación es fundamental y afirma que según el número de pisos, analiza los movimientos que tiene que hacer. Previamente ya ha escalado los rascacielos de la Défense y de la torre cercana y dice que seguirá planteándose nuevos retos cada vez más exigentes como forma de superación personal. Increíble. Y también les comentamos que la NASA publicó 2 imágenes inéditas de Júpiter y del universo que fueron capturadas o captadas en excelente calidad gracias al telescopio James Webb. Las ilustraciones que fueron realizadas con los diferentes filtros de la cámara de cercanía infrarroja destacan por los precisos y visibles detalles de algunos de los fenómenos que ocurren en el planeta más grande de nuestro sistema solar. Dado que la luz infrarroja es invisible para el ojo humano, esta se ha mapeado en el espectro visible. Un filtro diferente muestra en las auroras alrededor de los polos norte y sur en colores amarillo y verde. Hermosas imágenes, Rosita. Espectaculares. Y ahora, amigos televidentes, vamos con el pensamiento de este día 23 de agosto. La sabiduría no viene de la edad, sino de la educación y también del aprendizaje, porque de los errores se aprende, mi querida Luisa. Coincido contigo, aunque yo soy partidaria de aquel viejo adagio popular que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que, bueno, ¿verdad? Yo sí creo que los años a uno le van dando esa sabiduría que da la madurez y la experiencia de haber vivido mucho, mi querida Rosita y amables televidentes. Por eso hay que aprender, ¿no? De las personas que tienen mucha sabiduría. Claro. Hay que aprender y captar todo lo bueno para replicar. Yo creo que lo bueno se copia en una buena manera. Así que hay que ser educados y sobre todo ir aprendiendo en el camino, porque a pesar de los tropiezos uno puede salir adelante siempre. Coincido con televidentes, que tengan un excelente día, pero sigan en nuestra sintonía. Claro que sí, porque enseguida viene la noticia en la comunidad junto al mejor equipo y por supuesto Rodolfo Vaquerizo con su gabardina. Vamos a ver quién se la lleva en esta semana. El día viernes, así es. Rosita Elena Vázquez, Alison Carrillo, José Luis Arévalo. Quedan en las mejores manos. Que tengan un buen día. Sigan con nosotros.